Mi nombre es Pedro Álvarez, vengo de la Viceconsejería de Administración Pública, el Servicio de Administración Local. Antes que nada, agradecer al Cabildo la invitación. Encantado de estar aquí y a su disposición para lo que pueda necesitar de nosotros. A mí me ha tocado hablarles de cómo es el tratamiento que realiza la legislación canaria en materia de abandono de animales, que ya les adelanto que no es gran cosa. Muy sencillo. Lo primero que tenemos que partir de entrada de que la Constitución española no tiene un título competencial específico sobre protección de animales. Fueron las comunidades autónomas las que asumieron el papel de legislar en esta materia y lo hicieron, pero con base a títulos competenciales que se entendió que podían tocar el tema de la protección de animales. Temas medioambientales, temas sanitarios, temas de seguridad, pero la protección de animales como tal no aparece en la Constitución. Entonces ese movimiento normativo autonómico que se inicia en Cataluña en el año 88, a partir de ahí empiezan todas las comunidades autónomas a legislar. La nuestra, como ustedes saben, es del 91. A través de esto lo que se consiguió fue plasmar ya en el derecho positivo interno, el derecho español, bueno, pues una serie de principios y principios de reconocimiento y de la protección del animal que ya estaba reconocido en el derecho internacional, esencialmente, fundamentalmente la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que es del año 87. Y se consigue, cosa importante también, superar la visión que tiene el Código Civil del animal. Recuerden que nuestro Código Civil vigente es de 1889 y tiene una visión del animal desde el punto de vista puramente patrimonial. Es un bien mueble según el Código Civil. Bien. Bueno, la legislación canaria, como ustedes saben, en materia de protección de animales, fundamentalmente estas dos normas, la Ley 891 de 30 de octubre y desarrollada después con el decreto 117/95. Les hago el pequeño inciso de que tenemos que tener en cuenta también, en el concreto, lo que vamos a hablar, que es el abandono de animales, tenemos que tener en cuenta también la legislación civil del Estado, porque como el abandono de animales puede tocar a la cuestión de la propiedad del animal, y la propiedad o posesión del animal es una cuestión de legislación civil, pues las cositas que nos pueda decir el Código Civil, ya diríamos un par de cositas, pues tenemos que tenerlas también en cuenta. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo es el tratamiento entonces que hace la legislación canaria sobre el animal abandonado? La Ley 891 contiene una definición muy sencillita. El animal doméstico de compañía dice que carezca de dueño o que el dueño no pueda ser conocido o localizado. Esta es la definición que nos da la ley, y a esto le añade después el decreto una nueva circunstancia, que es cuando identificamos al animal, localizamos al propietario, lo requerimos para que retire el animal y el propietario, en ese plazo al que luego nos referiremos, no procede a retirarlo. Entonces se considera el animal abandonado. La legislación canaria del año 91 no dice nada sobre la entrega voluntaria, si se admite o no. Parece en algún precepto que la está admitiendo. Lo que sí está claro es que a efectos del tratamiento que luego vamos a ver, administrativo y penal, de lo que es el abandono de animales, desde luego no se considera animal abandonado la entrega voluntaria de un animal en un centro de recogida. La competencia. Competencia para la recogida de los animales, sin duda alguna, competencia municipal. No en virtud de la legislación básica del Estado, que el artículo 25 y siguiente de la Ley de Bases no dice absolutamente nada de la protección de animales, pero como tenemos la legislación autonómica que lo atribuye sin ningún género de dudas a los ayuntamientos. La propia ley ya es consciente de las insuficiencias y la carencia de los medios económicos y materiales que suelen tener los ayuntamientos, permite desde entrada, dice, que puedan concertarlas con los cabildos o con las consejerías competentes y por supuesto encomendarlas a las asociaciones protectoras siempre que ostenten el título de entidad colaboradora. Sobre la posibilidad de que sean los cabildos los que asuman las competencias, la ley es bastante difusa. No está nada claro el tratamiento que hace sobre esta posibilidad. El Consejo Consultivo de Canarias, cuando informó el proyecto de decreto, puso de manifiesto que este artículo, el 22, era un artículo que no quedaba claro lo que quería decir, ¿no? El artículo dice: corresponde a los ayuntamientos o en su caso a los cabildos insulares, la recogida, los albergues, etc. Y el Consejo Consultivo vino a decir: ¿qué quiere decir esto? En su caso, esa expresión, ¿qué significa? Estamos hablando de un supuesto de insularización en la cual los ayuntamientos de forma voluntaria
acuden al cabildo en su función esencial de asistencia técnica, económica a los ayuntamientos, pero voluntaria. O estamos hablando de un supuesto de sustitución por dejación municipal en el que pudiesen entrar los cabildos y la comunidad autónoma. El Consejo Consultivo lo puso de manifiesto. En principio parece que el decreto habla en el contenido, en el artículo 3 habla de la posibilidad de que se insularicen, y por tanto dentro de esto cabría la posibilidad esta voluntaria de acudir al cabildo, siempre a través de cualquiera de las fórmulas que tenemos en derecho para encomendar este tipo de servicios, con o sin personalización, es decir, una encomienda de la ley 3092 o crear un consorcio, una entidad supramunicipal, cualquiera de las formas sería posible. Pero después tenemos también una disposición adicional tercera en el decreto que permite, parece que está admitiendo la posibilidad, si la ven ahí, en virtud de lo que establece en aquellos casos en que hagan dejación. Parece que podrían los cabildos hacerlo. El problema es que no hay una habilitación legal previamente en la ley que diga cuál sería el procedimiento y en qué supuestos podría el cabildo asumir esa función. Una cuestión que desde luego habría que regular mejor en la futura ley, porque tal y como está ahora mismo queda una gran incertidumbre. Bien, seguimos. Las funciones de las asociaciones protectoras de las entidades no voy a tener demasiado, simplemente la ley exige para ser entidad colaboradora, para que las asociaciones protectoras se les pueda encomendar este servicio, tienen que tener la condición de entidad colaboradora y tendrían que cumplir esta serie de requisitos, ¿vale? Eso les habilitaría después para encomendarles el servicio y también para ser perceptoras de las ayudas, de las subvenciones que le pudiesen dar las corporaciones, los ayuntamientos. ¿Cuál debe ser la actuación de la administración? Según la ley de protección de animales, una vez que se recoge al animal. En principio, el plazo para intentar localizar, lo primero por supuesto intentar localizar al propietario. El plazo, la ley nos dice que son 10 días, pero como el Código Civil establece que la propiedad del animal abandonado no se puede empezar a hablar hasta que transcurran 20 días, pues al final el reglamento intentó corregirlo con una técnica legislativa un poquito defectuosa, pero bueno, dijo que eran 20 días. ¿Bien? En esta función, en este momento de intento de localización, como ustedes saben, resulta esencial la importancia de mantener actualizados los censos municipales. Los ayuntamientos tienen la obligación, ustedes saben, de mantenerlos, de remitir mensualmente a la consejería competente los censos actualizados, y a su vez la consejería de hacer un registro general, y por otro lado les obliga a los ciudadanos y a los propietarios de los animales a que los identifiquen y a que los censen en sus respectivos ayuntamientos. Lo que ocurre es que todos sabemos que no existe una concienciación social sobre este tema, y entonces los ayuntamientos, la inmensa mayoría de las veces, lo que están haciendo es acudir a los convenios con el Colegio de Veterinarios a través de la base de SOCAM, y a eso al menos les permite tener actualizadas sus bases de datos y tener una idea al menos aproximada de los animales de su término municipal. Bien, si se localiza al propietario, el plazo para requerirlo, el plazo que tiene para retirar el animal sería en principio de 10 días, dice la norma, con la recuperación previo del abono de los gastos que haya originado su custodia y mantenimiento. Si no lo localiza, ya dice la norma que puede o apropiárselo, la administración podría o apropiárselo, o cederlo a terceros, o proceder a su sacrificio. Para requisitos para la cesión a tercero, la ley simplemente dice que el cesionario no haya incurrido en infracción grave o muy grave. A esto le añade después el decreto el compromiso formal, una declaración responsable de que se va a cumplir con todas las obligaciones que tiene cualquier propietario de animal de compañía, mantenimiento, cuidados veterinarios, etc., ¿no? Y además, para la administración, habla de la necesidad de que se entregue el animal con los correspondientes tratamientos y vacunas obligatorias. La ley de 91 no dice expresamente que tuviesen que estar esterilizados, no lo dice esta norma. En algún artículo de pasada parece querer que se entreguen de esta forma, pero no lo obliga, no encontramos ningún precepto, ni en la ley ni en el reglamento, que diga que los animales que van a cederse a terceros tengan que estar esterilizados. Como curiosidad, el 615 del Código Civil establece un derecho de preferencia de la persona, un tercero que hubiese entregado el animal, si después va a ser cedido,
tiene un derecho de preferencia sobre él para adquirir la propiedad. La ley no se pronuncia sobre los gastos ocasionados por el mantenimiento, no dice nada. En principio parece que correspondería a la administración, en principio, pero la ley no se pronuncia sobre esto. Los requisitos para el sacrificio vienen regulados en el decreto y simplemente nos dice esto: bajo estricto control veterinario y por inyección endovenosa, soluble o inhalación de monóxido de carbono. El plazo máximo desde que la recogida del animal hasta este momento, en principio, no debería exceder de 30 días, según la normativa autonómica. No debería ser, hay supuestos en que se puede incluso acortar por razones de urgencia. ¿Cómo es el tratamiento administrativo del abandono? Se considera infracción muy grave. La sanción que lleva aparejada de 1.502,54 a 15.025,30 y puede llevar también aparejada la prohibición de adquirir otros animales por un periodo máximo de 10 años. La competencia para la instrucción, como es una infracción muy grave, corresponde, la competencia de instrucción del expediente sancionador corresponde al ayuntamiento con una propuesta del pleno, el órgano competente es el pleno, eleva la propuesta y la imposición de la sanción correspondería a la comunidad autónoma. Sin perjuicio, dice la norma, de la responsabilidad civil y la posible indemnización por los daños y perjuicios. El tratamiento penal, la modificación última que hubo del Código Penal, que es de 2015, exige, para que podamos hablar del tipo delictivo, que el abandono del animal se realice en condiciones, dice, en que pueda peligrar su vida o su integridad. Si no se dan estas condiciones, no podemos hablar de que estemos ante el tipo delictivo. La pena que lleva aparejada es una multa de 1 a 6 meses y además el juez podría dar la inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tengan relación con los animales y para la tenencia de animales. La pena de multa de 1 a 6 meses, después la cuantificación económica es el juez el que en función de una serie de circunstancias, fundamentalmente la capacidad económica del reo, pues la puede cuantificar entre unos límites entre 2 y 400 euros por día, pero es el juez el que la fija, ¿no? Finalmente, sobre los animales asilvestrados, la legislación de protección de animales no dice absolutamente nada. Absolutamente nada. 4 conclusiones para terminar, muy rápidamente. En el tratamiento jurídico, en el tratamiento normativo que se le quiere dar al animal abandonado y en concreto al animal asilvestrado, hay un conflicto clarísimo de 2 bienes jurídicos protegidos. Por un lado, la protección del animal, y por otro, la protección del medio natural. Y ahora mismo, en la normativa canaria, el animal asilvestrado se ha tratado desde la óptica de la protección del medio natural y por tanto sin tener en ninguna consideración la cuestión de la protección del animal. Resulta necesario, yo creo que esto es una evidencia, actualizar la normativa canaria en materia de protección de animales. Hace poco se admitió a trámite ya una iniciativa parlamentaria para iniciar la modificación de la ley. Casi todas las comunidades autónomas ya tienen legislación nueva y va a ser el momento de decidir si el tratamiento que le queremos dar al animal asilvestrado es el propio que tenemos ahora o si se quiere meter algún tipo de consideración desde el punto de vista de la legislación protectora de animales. Las legislaciones autonómicas últimas, la catalana por ejemplo, lo regula ya dentro de la legislación protectora de animales. Ya tiene alguna serie de cuestiones. En definitiva es un poco lo que José Alberto estaba explicando, pero ya plasmado en la ley, la necesidad de intentar las capturas previas, etcétera, etcétera. Cuestiones que, como digo, en nuestra legislación ahora mismo no dice absolutamente nada sobre eso. Al margen de cuál sea la norma de protección de animales o de protección del medio donde se regule, lo que sí parece claro y evidente es que el tratamiento de una cuestión como los animales asilvestrados deberían de elevarse el rango normativo. No parece lógico que a través de una orden se contradiga y se regule de una forma tan especial y tan contradictoria con la normativa de protección de animales que está recogida en una ley. No parece lógico que a través de una orden se pueda regular esto, no dejan de ser animales abandonados en un entorno específico, pero animales abandonados al fin y al cabo, ¿vale? Y por último, una reflexión a modo final. Eché de menos cuando estaba
preparando la ponencia y buscaba las posibles derivaciones de responsabilidad al propietario del animal abandonado que termina produciendo daño, eché de menos algún procedimiento, algo que nos permitiera acudir. Solamente la ley hace referencia a que, vimos antes, las sanciones son independientes de la posible responsabilidad por los daños. Está pensando en la legislación civil y entonces dice por los daños causados a los bienes o a las personas, y el reglamento después le añadió y al medio natural. Y se acabó, no hay nada más, no hay un procedimiento, no hay una forma. Parece lógico, siendo conscientes de las dificultades que esto entraña, de localizar y de cuantificar sobre todo el daño, pero sí que se echa de menos en la legislación, cuando conocemos quién está causando ese daño y sabemos que está incumpliendo, bueno, pues algún procedimiento que nos permitiese exigir responsabilidad por los posibles daños que pudieran causar al medio natural el animal abandonado que termina silvestrándose. Muchas gracias. Iba a hacer una pregunta, pero no la hago porque lo aclaraste todo. Me parece que es una posición muy clara y es verdad que has detectado ahí todas las carencias que yo creía que tenía la legislación, y en concreto en el tema de los animales asilvestrados, que nosotros nos guiamos en algunas ocasiones por un informe que hizo una vez el abogado del Estado, que decía que para poder coger, por ejemplo, el ganado caprino, había que poner un bando en el ayuntamiento, que el ayuntamiento los pusiera durante 20 días, que a partir de que se pusiera esos 20 días se podía reconocer como que el animal se estaba abandonado, y a partir de eso actuamos, porque hubo momentos en que había problemas para la captura del ganado y para problemas en senderos donde caían piedras porque el ganado estaba, caprino estaba tirando suelto piedras hacia eso. Pero es verdad que está vendido y se le deja a lo mejor al técnico responsable en esa materia sin ningún procedimiento jurídico, por lo mismo que dices tú, que tome la iniciativa y que se moje para quitar un problema de seguridad de las personas o de bienes o lo que sea. Y evidentemente lo de la ley de caza, esa orden que intenta regular, se sale de todo. No es la norma jurídica por lo menos adecuada. Exacto. Porque vos así interpretar a un ciudadano que es un animal asilvestrado. Todo lo que me encuentro por ahí, El cazador en el momento de estar delante del animal tiene que decidir si es un animal asilvestrado. No tiene mucho sentido. Por eso no eran las carencias que yo había detectado, que sobre todo eso, porque además después es incontrolable. La gente ha adquirido la manía de soltar el ganado y recogerlo con apañadas. Bueno, aquí todavía es un poquito, pero imagínate en Fuerteventura, ¿no? Está todo el parque ese de Jandía lleno de cabras por todos lados y que nadie es capaz de decir nada porque la legislación no te apoya en eso, ¿eh? Esa es la legislación, la regulación de las galleras, las creadas, las que se suelen crear y las peleas de gallos, porque eso crea a veces mucho en el trabajo en el ayuntamiento y crea a veces ciertos conflictos de... La legislación, la ley del 91, esta que vimos ahora, partía de un principio que expone en su propia exposición de motivos, que decía que, hombre, no las iba a prohibir de entrada, pero que sí entendía que iba a hacer todo lo posible porque al final terminaran extinguiéndose por sí solas. Y entonces, bueno, pues establecía una serie de limitaciones, no pueden ir menores, tienen que solamente permitidas en aquellos ayuntamientos donde ya existiera una forma tradicional, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no solo no ha servido para extinguirla, sino que ha ido cogiendo auge, ¿no? Y creo que fue en 2005 se constituyó la Federación de Galleras y tal. Lo único que nos dice, aparte de permitirlas en estos supuestos y con estas limitaciones, lo que sí prohíbe es que por parte de los ayuntamientos se fomente. Y el fomento no es solo el fomento económico, sino también es la cesión de locales municipales. Es un principio que está prohibido por la ley. Bien, es verdad, perdón. La regulación en sí sería el ayuntamiento, o el económico de la cabildo. Sí, lo que pasa es que cuando quien incumple es, claro, el control corresponde al ayuntamiento porque la competencia en materia sancionadora, los expedientes en todo caso los instruyen los ayuntamientos. Y si la sanción es muy grave sería cuando ya sería competencia de en este caso, Consejería de Presidencia, de la Comunidad Autónoma. Después a la hora de
tipificar la conducta en la cual puede incurrir un ayuntamiento que fomente las peleas de gallo, eso tampoco está bien regulado en la norma. Dígame. Sí. Quería hacer una consulta respecto a cómo establece, o sea, qué dice la ley al respecto de, lo pongo con un ejemplo para que se entienda, por ejemplo, pensando en gatos, animales que tienen dueño, pero que campan libremente por el territorio. Y junto con eso, si me quedó clara la jerarquía de responsabilidad, cuando en este caso concreto esos animales campan fuera de su casa en zonas protegidas, en espacios naturales protegidos, si la responsabilidad salta del ayuntamiento a los organismos de gestión de los espacios o cómo se debería interpretar ese asunto. Claro. Sobre la primera parte no dice absolutamente nada, y sobre la segunda parte entiendo que desde el momento en que ya pasa a ser un problema de espacio natural, defensa del medio natural, claro, entrarían las otras administraciones competentes también, lo cual no deja de ser... Esta ley es, digamos, ¿no? Se tiene la obligación, el órgano gestor del espacio, de averiguar quién es el dueño de un animal. La localización, todo en principio corresponde al ayuntamiento, la exclusión del sancionador siempre. Díganlo. Yo quería comentar porque me ha pasado un problemilla en el municipio de la ley 8/91, debería tener algunos aspectos más específicos, porque te dice que el ayuntamiento se tiene que responsabilizar de los animales abandonados en el municipio, e incluso cuando el vecino no puede hacerse cargo de ellos, pero no te dice específicamente qué criterios son, si es por enfermedad, si es por un desahucio. Entonces, a veces me ha tocado hacer un poco el papel de mala con el vecino porque dice, no, mira, es que no me puedo hacer cargo del perro por el trabajo. No, mira, pero es que, vamos a ver, aunque la ley te diga que el ayuntamiento se tiene que hacer... Ni siquiera dice que la puedas entregar voluntariamente, que ni siquiera lo dice. Dice, cuando está hablando de las competencias municipales, dice, albergar, no sé cuánto, tal, perros entregados. Así como lo trata en toda la ley, no encuentra ninguna referencia más. Una pequeña referencia cuando está hablando de las competencias y de pasada dice entregarle. Hay otras legislaciones autonómicas que suscitaron un montón de conflicto con el tema. Andaluza pone expresamente que tú puedes entregar el animal. Entonces ahí hubo un conflicto social, la gente decía, oye, esto puede favorecer el abandono. Específicos de lo que dice cuando el vecino no se puede hacer cargo de ello, que es por enfermedad, por un desahucio, que tenga que asumir la competencia del ayuntamiento. Entonces ahí a veces también pueden haber tenido algún problemilla en ese sentido. Entiendo perfectamente porque, como les decía al principio, lo primero que dije, nuestra legislación es muy parca en toda esta materia, demasiado. Sí, pero una duda que tengo yo es, a ver, se supone que cuando tú lo entregas voluntariamente no se considera abandono. A los efectos de los tratamientos. Por eso, al efecto del tratamiento, entonces. Pero sin embargo, cuando sí se considera un animal abandonado, cuando se notifica, tú no vienes, lo recoges, ahí sí que pasaría a ser un animal abandonado, y sí que en la conclusión, en la parte de las sanciones, se considera muy grave y por tanto puede tener hasta una prohibición de volver a adquirir animales en 10 años, hasta 10 años. Yo me pregunto, cuando lo entregas voluntariamente, igualmente el gasto para la administración es el mismo que cuando es abandonado, se te comunica y no lo vienes a buscar. Con lo cual, en ese caso, no se contempla que para ese mismo caso, cuando lo entregas voluntariamente, porque se supone que no te has podido hacer cargo, también tengas la prohibición de adquirir animales durante hasta 10 años. No, sería lógico. Claro, porque es que sería lógico. No lo contemplo. Y yo pongo eso porque favorece, o sea, en cuanto la gente ve que conviene regular, esta es una de las cuestiones que habrá que ver. Si efectivamente hay intención, parece que hay intención de esa iniciativa parlamentaria de redactar una nueva ley, una de las cuestiones que habrá de decidir, la ley de protección de animales, es si conviene decir expresamente que se puede entregar voluntariamente un animal a los centros de recogida, si tenemos capacidad
para asumir lo que se agota. No va bien, claro. Eso me da una cosa. Bueno, Estaba planteando eso, que porque a veces se hacen las leyes, pero no se dan los medios para poder asumir y llevarlas a cabo. Y después, por otra parte, está muy bien proteger a los animales, pero también tendrán que poner algo que diga quién protege a los animales que están perjudicados por esos animales abandonados. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? O sea, que la cosa creo que es Totalmente de mucho más acuerdo, sí, compleja. sí, de acuerdo. Yo hacía referencia al final a la búsqueda de mecanismos para repercutir responsabilidad en la persona que conscientemente abandona los animales y además esos animales causan daño. Es una cuestión para plantearse ya la posibilidad de Siguiendo con la línea Claro, del sobre mar, ¿no? todo Sí, cuando se olvidándonos de conocen. los vegetales. Claro, y sobre todo cuando se conocen, porque claro, que hay centros, sabemos, que hay centros que están produciendo daño por abandono de animales. Y entonces, legislación civil, no deja de ser legislación civil, la responsabilidad del daño es legislación civil, y ahí las comunidades autónomas, digamos que tenemos las manos un poco más atadas, porque es legislación básica, es legislación, exclusiva del Estado. Pero bueno, partiendo del principio general de que se puede repercutir, las autónomas sí pueden desarrollar un procedimiento para decir, oye, pues conocido esto, protección, no sé cuánto, perito que cuantifique cuánto puede ser, y después vendrán las tasaciones contradictorias, ya vendrán después, pero vamos a intentar repercutirle, que la gente sepa que esto no le sale gratis, una voz Ahí es disuasoria. lo que íbamos. Que el entregarlo voluntario no te exima de una responsabilidad a nivel sancionador, sino económico, pero sí de, oye, si ahora no lo entregas porque no lo puedes tener, pues entonces tendrá que haber, mañana no vas a poder tener otro. Sí, sí. Entonces no dar Y esa asume los facilidad, gastos de mantenimiento. efectivamente. Y después hablamos siempre de la responsabilidad y hacemos hincapié en la responsabilidad, pero que todo el mundo no es responsable del animal que posee. Entonces, claro, al final las administraciones nos encontramos con que estamos hasta arriba, con que los medios que tenemos son escasos y que la solución no es el ampliar o el seguir abarcando más animales, sino que tal vez de donde tenemos que trabajar es del otro lado, de frenar esa tasa de abandono o de irresponsabilidad por parte de quien no cumple con su responsabilidad como tenente del animal. muchas gracias. Nosotros, en nuestro municipio, cuando alguien nos entrega un animal, no sé si a lo mejor estamos incurridos en algo, decimos que no, y nosotros no cogemos ninguno. Yo no sé si eso obliga a que nosotros... No, tiene que estar regulado. Nosotros decimos no, si el animal es suyo, usted tiene que ser amigo, para Que no lo que tiene, el que no animal está recogido. está obligado al ayuntamiento a recoger nada. No, claro. Hay que valorar si es conveniente o no. Para que No, ese animal nosotros no recogemos el animal. Sí, pero me refiero, de algún modo tú mañana notas de esa persona que te entrega ese animal, porque ese animal luego aparte abandonado. No, Si no estamos obligados, aunque es obligatorio. nosotros no podemos asumir todas las personas que quieren deshacerse de los animales porque me voy de viaje, no sé qué, no sé cuánto, es una barbaridad. Entonces decimos, no, nosotros cogemos los que están abandonados o abundeando por las calles. Probablemente ese después que A eso me refiero, que debéis tomar nota de algún modo y dejar, oye, pues, para luego darnos a nosotros cuando realmente aparece el animal abandonado. Claro, probablemente esa persona luego lo suelte y aparezca por el acuerdo. No lo abandono la portación, te van a otro y lo dejan. Pero bueno, es una manera de saber, oye, pues,